pesos y después bajó, llegó a los 20, cerró en 20,88, pero nuevamente alcanzó su máximo histórico. Vamos a hablar de esto, de las subas de tasas también, que pasaron de 27 y piquito a 30 y piquito. Vamos a hablar de esto con Martín Alfí, que está aquí con nosotros, él es economista, y nuestro compañero, por favor, Esteban Lafuente. Sí, ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, Martín, en primer lugar, preguntarte, ¿qué es este sub y baja que estamos viviendo? Bueno, lo que estamos viendo es una conjunción de factores, tanto externos como internos. Por un lado, la suba de tasa de Estados Unidos, eso impacta negativamente aquí porque hace que sea más rentable irse del país, en este caso Estados Unidos. Y por otro lado, otro factor que jugó esta semana es que se empezó a cobrar el impuesto a la renta financiera, es decir, el impuesto a la tenencia de Levax a los no residentes, a los extranjeros. Eso generó que muchos desarmen su posición de Levax, es decir, vendan Levax, que eso significa que se van de pesos y compran dólares. Cuando se van de país compran los dólares, eso presionó durante esta semana particularmente al dólar. Ahora, por otra parte, vos en algún momento hablaste de compromisos externos versus compromisos internos. ¿Qué le está pasando al gobierno en este momento? ¿No está cumpliendo con ninguno de los dos? Bueno, lo que pasa es que tiene distintos objetivos que entre sí pueden ser contradictorios y que van generando estas tensiones. Los dos problemas estructurales que tiene la economía y que se manifiestan en este problema del dólar son, por un lado, la alta inflación. Cuando vos tenés una inflación elevada, el dólar se atrasa. Siempre dice, el dólar está barato. Entonces, en la medida que la inflación no frene, se va a seguir atrasando el dólar va a seguir estando barato y va a haber presiones a que el dólar suba y acompañe el resto de los precios de la economía. El otro factor es que Argentina no genera dólares genuinos, no genera exportaciones. Por lo tanto, tiene un déficit externo, un déficit de cuenta corriente. Esto hace que dependa de los dólares de financiamiento externo, ya sea deuda o especulativos de corto plazo. Entonces, ante una noticia como por ejemplo la suba de tasa a Estados Unidos, estos dólares se van y genera una presión al dólar por no tener nosotros la capacidad de generar los dólares suficientes para financiarnos. Y que al mismo tiempo no es el problema que hablamos un montón de veces de que para generar esos dólares la economía lo que necesita es un tipo de cambio más competitivo, que el dólar suba para estimular las exportaciones, pero que al mismo tiempo eso dinamiza la inflación. Entonces, ¿dónde está el equilibrio correcto entre el tipo de cambio necesario para estimular las exportaciones y por otro lado que la inflación baje o no se dispare a partir de la suba del tipo de cambio? Exactamente. Bueno, y ahí entonces también está el punto de las tasas, que ahora vamos a hablar, pero vamos a compartir unas placas, ¿no? Para ver cómo impacta el alza del dólar en la economía cotidiana. Vamos a ir viendo allí, mirá, cómo impacta el alza del dólar en la economía cotidiana, en el ahorro, ¿no? Principalmente. Ese es un aspecto importante porque algunos se pueden beneficiar y otros no, de acuerdo a cómo se tengan los ahorros. Si uno tiene los ahorros en pesos y sufre una devaluación como fue la de estos días, pierde el poder adquisitivo por tener justamente sus ahorros en el banco, en algún tipo de inversión en pesos, en una moneda que se deprecia frente al dólar. Y al mismo tiempo, quienes tenían dólares u otro tipo de activos, lograron de alguna manera incrementar esos ahorros porque el dólar se recuperó frente al peso. Digamos, es una cuestión de oportunidad y de en qué momento no haces la elección en cuanto a dónde y en qué elegir tener las inversiones. Claro, muy bien. Bueno, en el ahorro entonces está claro. Tenemos otra placa para ver cómo impacta en este caso en vacaciones. A ver. Así es. ¿Por qué hablamos de las vacaciones? Porque justamente, sobre todo si son vacaciones al exterior, pensando en viajes, pensando en el costo del alojamiento, se miden dólares, especialmente en Estados Unidos, en Europa. No, y también porque está atado el precio de los combustibles. Exactamente. Y los combustibles están atados al dólar, Están atados al dólar. Cuando uno tiene que hacer esos gastos, si uno los planifica sobre todo hacia adelante, sí tiene que tener en cuenta que al pagar en dólares o en euros o en otro tipo de monedas, sí necesita más pesos para poder hacer frente a eso, que incluso era un problema de la economía el año pasado con un déficit de más de 10.000 millones de dólares. Sí, sigue estando. Y sigue estando. Sí. Bueno, pero acá estamos mencionando dos, ahora vamos a seguir repasando. Tenemos más placas para repasar, pero quiero sumarte en esto, Martín, porque muchas veces decimos, ¿por qué hablamos? ¿Por qué estamos tan pendientes del dólar? Bueno, porque el dólar definitivamente impacta en nuestra vida diaria, ¿no? Es así, es el precio más importante de la economía, como decimos los economistas, porque impacta en el precio de todo el resto de los insumos que se importan para producir, los alimentos que se importan para producir,
Y como estaba contando recién, el ahorro, el turismo, y ahora otro tema importante que seguro vamos a tocar es el tema de los créditos hipotecarios. Claro. Están creciendo mucho, las propiedades están atadas al dólar, por lo tanto, una suba del dólar disminuye la capacidad de compra de los créditos hipotecarios. Impacta en muchos aspectos. Muy bien, bueno, vamos a seguir repasando, en este caso, combustibles. Así es, lo comentamos como en cada situación, en cada escenario de suba de las naftas, gasoil y otro tipo de combustibles están vinculados fundamentalmente al tipo de cambio porque el petróleo, la materia prima, se vende en dólares en el mercado internacional. Claro. Ante cada salto del tipo de cambio, eso presiona al precio de los combustibles porque las empresas que refinan y que venden las naftas necesitan más pesos para comprar ese petróleo, para refinarlo y después venderlo. Ahora, cuando hablamos de que el precio del combustible está atado al dólar y hablamos de cómo la suba de un dólar afecta al combustible, el combustible se usa para todo. Exactamente. Entonces, cuando también afecta al combustible, en definitiva, por derrame, afecta todo el resto de la economía, ¿no? Al transporte, a lo que se traslada, a los alimentos, a los insumos. A la producción, a la logística. Es un insumo que cruza a todos los factores y por eso cuando se habla de la inflación y del impacto concreto de los combustibles, no es solo en esa categoría, sino también en cómo impacta se le habla del segundo grado y demás, en la inflación núcleo. ¿Por qué? Porque es un componente que cuando sube de precio finalmente afecta a otras categorías, no necesariamente la variable combustibles como uno de los componentes de la canasta. Claro, bueno, recién Martín Alfie hacía referencia a los créditos hipotecarios. Esto es un tema muy sensible, ¿no? Porque estuvimos hablando de una reactivación de los créditos hipotecarios, pero lo cierto es que el valor de las propiedades están en dólares y los préstamos están en pesos. Exacto, ese es el problema que tienen muchos, que seguramente tenemos muchos conocidos por el auge de los créditos que hubo, sobre todo el año pasado y en este año también, que uno cuando concreta finalmente tiene autorizado el préstamo, uno tiene pesos, los cambia a dólares al momento de realizar la operación, de escriturar la vivienda, al tipo de cambio de ese momento y tal vez los pesos que uno tenía aprobados alcanzan para menos dólares, pero la propiedad estaba valuada en un precio fijo en dólares. Y en esos casos, los bancos no pueden rever su política de préstamos o ver de subir de alguna manera el monto que se le entrega a la gente, porque si no... Sí, supuestamente se iba a desarrollar lo que se llama un seguro de cambio, que es básicamente vos te cubrís frente a la suba del dólar. El tema es que esa herramienta no se está desarrollando y la verdad que uno ve que ante cada suba del dólar, todos los que sacan un crédito UVA y están en el medio del proceso ven perder su capacidad de crédito. Aparte ahora está subiendo la tasa de la UVA, entonces las noticias para los tomadores de créditos hipotecarios no son... Ese es un tema importante no solo para quien está a punto de concretar la operación, sino también para quien ya firmó con un crédito UVA, porque la inflación impacta directamente en el costo que uno tiene de la cuota mensual del crédito. Exacto. Claro, pero esto que hablábamos recién es para aquel que está en el proceso, para tampoco asustar a la gente, es para aquel que está en el proceso, aquel que ya tiene su crédito, en ese caso, bueno... puede llegar a afectarle por el tema de la inflación, no el dólar, si sacó el UVA, pero no el dólar. Exacto. O sea, esto no afecta a los que ya tienen su crédito, para llevar tranquilidad. Sí, sí, ¿no? A ver, ¿tenemos una placa más? Tenemos una placa más para... No tenemos más placas. Bien, bueno, no tenemos más placas, pero hasta allí para que tomemos conciencia de cómo esto realmente impacta en nuestra vida diaria. Por otra parte, Martín, preguntarte el tema de las tasas, ¿no? Supuestamente el Banco Central no iba a tocar las tasas y finalmente las tocó y mucho. Pasaron de 27.25 a 30.25. Sí, así es. Había un acuerdo implícito con lo que era la parte de jefatura de gabinete que les había pedido al Central que baje las tasas. Esto el Central lo había seguido a partir de lo que fue el cambio de metas el 28 de diciembre, pero ante esta corrida cambiaria, ante esta suba del dólar, una herramienta que es efectiva para contener la suba del dólar es subir la tasa de interés. Porque vos haces más rentable la inversión en pesos, por lo tanto hay menos presión para irse al dólar. Esta medida fue sorpresiva, fue bastante contundente, porque es la primera vez que el Banco Central sube la tasa por fuera de sus reuniones semanales. Es una reunión especial. Siempre lo hace los martes. Siempre los martes, cada 2 martes, o cada mes, depende de la tasa de política, y esta vez es la primera que lo cambia un viernes. La verdad que lo que se vio es que la venta de reservas no era suficiente para contener la suba del dólar, entonces utilizan esta herramienta que está bien, es una herramienta válida y muestra que el Banco Central tiene margen para hacer frente a esta situación. El hecho, el dato llamativo, el dato concreto de la suba de la tasa, que está por encima del 30%, es que alcanzó el mayor valor la tasa desde agosto de 2016,
apenas meses después de salida del cepo. De alguna manera lo que quisieron es dar una clarísima señal, ¿no? Sí, fue una señal clara. Se entiende como que el Banco Central volvió a tomar las riendas de la política monetaria. Lo que se decía es que después del 28 de diciembre el que tomó las riendas fue jefatura de gabinete. Entonces ahora el Banco Central vuelve a mostrar las cartas, vuelve a jugar con la tasa de interés y eso en parte es tomado como una buena señal, una señal de que se empiezan a coordinar de nuevo después de un par de meses de descoordinación, de pérdida de reserva, de hacer Ahora, una ¿cómo inflación. lograron otros países de América Latina reducir su inflación? La verdad que bajar de niveles de inflación en torno al 25%, que fueron los que se recibieron en este gobierno, llevaron muchos años. Entonces, el problema que tuvo este gobierno es que prometió una baja de inflación más rápida de la que realmente se podía en el medio de un proceso de corrección de tarifas, de suba del tipo de cambio y de esta inercia inflacionaria que se llama. Entonces, el problema es que la inflación va a tardar en bajar y eso me parece que es importante que sepamos que no hay recetas mágicas sustentables para bajarla rápido. Hubo errores de política, errores de lectura. Por ejemplo, se dijo que el aumento de tarifas no generaba inflación, lo dijo el presidente del Banco Central, y después se vio que eso no sucedió. Entonces, creo que el principal problema que hubo fue prometer una baja inflación más rápido de lo que todos los analistas económicos sabíamos que se podía lograr. Ahora, Martín, por último, para cerrar, si tuvieras que decir quién gana y quién pierde con un dólar a 20.88. A ver, es cierto que la suba del dólar en el corto plazo es inflacionaria y por lo tanto, si es inflacionaria, hace caer el poder adquisitivo y eso impacta a todos los que tenemos un salario y cobramos en pesos. Pero la verdad que también el atraso cambiario genera problemas. La solución es poder apuntar hacia un esquema monetario de ir reduciendo la inflación gradualmente con mayor coordinación entre jefatura de gabinete y el Banco Central. La descoordinación que se vio en los últimos meses genera más ruido y hace que la inflación tarde más en bajar. Y no ayuda a nadie. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Esteban.